Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, amados y queridos hermanos, amigos, familia espiritual de toda Latinoamérica y también de otras naciones de habla hispana, donde están otros latinos del mundo, tanto en Estados Unidos como Europa y también en otras partes de otros lugares muy lejanos de donde se conectan? Amén. Entonces, antes que nada, quiero darle toda la gloria al Señor porque hemos visto ya el cumplimiento de la palabra profética, no solamente de febrero, sino la del año. Ya empezamos a ver. Este mes han habido mucho más sacudimientos extremos, como lo dijimos. Bueno, lamentablemente lo que pasó en Turquía y Siria se siguió prolongando y hasta el momento, bueno, creo que se dio registrado 33.000 muertos. Entonces, eh, es algo para ponerse a pensar que de lo que Dios está trayendo sacudimientos en la tierra, pero también al mismo tiempo está trayendo la respuesta del Señor hacia todo esto que se está moviendo alrededor de la tierra, tanto en contraataque contra las cosas que quiere hacer el enemigo, ¿no? Por ejemplo, vimos esas manifestaciones de rituales satánicos públicamente hechos a través de esas premiaciones musicales como el Grammy y aún en esas eventos masivos, ¿no? Donde se hacen presentaciones de cantantes famosos, ¿no? Hemos visto eso, cómo el enemigo ya abiertamente estaba levantando altares satánicos, de rituales satánicos, pero el Señor es poderoso y maravilloso. Estuvimos orando y también hemos visto la respuesta de las oraciones. Nosotros llevamos años orando por avivamiento aquí en Noruega, en Europa, en Latinoamérica y obviamente también en Estados Unidos. Entonces, este mes se ha producido ya el derramamiento, uno de los derramamientos del Espíritu Santo masivamente entre jóvenes, ¿no? Jóvenes que son parte de la generación de los millennials, de los post-millennials, generación que se le dice los Gen Z, la generación Z. Ya no son la X, las Y, ya es la Z, la última generación. Y Dios se está moviendo poderosamente. Así que no nos enfoquemos tanto en lo que hace el enemigo, aunque no lo ignoramos. Cada vez que veamos ese tipo de situaciones, oremos, intercedamos, porque Dios está llamando a las atalayas de todas las naciones, a todos los intercesores, para que ellos estén orando, cubriendo. Y oremos para que Dios, obviamente, siga dirigiendo con los líderes aprobados por Él. Es una nueva generación de predicadores, evangelistas que se están levantando, una nueva generación de intercesores. Así que sigamos cubriéndolos en oración y sigamos orando por otros lugares donde también ese fuego de Dios se va a expandir por todos lados. Amén. Entonces, todo esto es parte de lo que se va adelantando, de lo que va a venir este año. Este año es un año de expansión territorial para el reino de Dios, pero y también explosión gloriosa. Van a haber contraataques, claro que sí, al enemigo no le gustan estas cosas, pero quedó avergonzado porque miren la respuesta poderosa de Dios con con este derramamiento del Espíritu Santo que trajo un despertar de los jóvenes. ¿Saben por qué? Porque si la iglesia no despierta, Dios va a despertar a alguien más afuera en las calles. Tuvo que entrar a las universidades masivamente para despertar, para que la iglesia despierte y vea realmente que eso es lo que Dios quiere hacer. Algo espontáneo, algo puro del corazón, ¿no? Entonces, eso también se conecta con la preparación de cómo preparar el camino del Señor, porque todo eso es la obra del Espíritu Santo. Hay un mover fuerte del Espíritu Santo y esto va a continuar. Así que en febrero, justamente, donde tanto les dije que la gente habla del amor, de la amistad, bueno, el Señor lo que está trayendo ahora es un avivamiento de amor, de volver al amor hacia Jesús. Tu corazón va a empezar a arder por Jesús. Se va a empezar a apasionar otra vez por Jesús. Y eso necesitamos, regresar al primer amor. Amén. Entonces, para nosotros, lo más importante este mes, como dijimos,
Y vamos a ver el amor incondicional del Señor, ¿no? Su amor y su fidelidad incondicional. Bueno, nosotros lo vamos a ver a través de una de las historias más hermosas de amor de la Biblia, pero también más hermosas de amor de toda la historia, que es la de Jesús y su novia. Así que el día de hoy estoy aquí para dar esta enseñanza del mes, que es sobre cómo preparar a la novia del Cordero, porque tenemos que prepararnos, ¿se acuerdan? Ese año de preparar a la novia. Entonces vamos a aprender y ver bíblicamente cómo preparar a la novia del Cordero. Por eso hoy día estamos aquí representando una novia. Estoy representando una novia, ¿no? Y ya hace 6 años Dios me llevó, obviamente ya a que se cumpla el tiempo, el cumplimiento, ¿no? El tiempo del cumplimiento de la promesa que Él me hizo de que yo iba a casarme en otro país, ¿no? Con un ministro de Dios. Bueno, eso fue el cumplimiento de la promesa. ¿Y saben qué? Esto que tengo acá es un manto de Israel, es un manto de novia que se usa en Israel. Les voy a contar un poquito la historia antes de empezar. Este manto me llegó un año antes que yo conociera a mi futuro esposo. Cuando empezamos nuestro noviazgo, nos conocimos y empezamos nuestro noviazgo. Casi como la historia que vamos a contar. Un año antes, yo estaba en Perú y obviamente unos amigos de Costa Rica llegaron y una de mis amigas más cercanas, que es una profeta de Costa Rica, ella viajó a Israel y ella se casó en Israel. Ella se casó, su sueño era casarse en Israel, se casó en Israel. Obviamente con su esposo, que es un evangelista. Entonces, cuando ella estaba en Israel, y ella sabía que ella iba a venir acá a Perú, luego, el Señor le dice que me traiga regalos, que me traiga regalos de Israel. Entonces yo soy una persona muy favorecida y muy bendecida por el Señor. Por el Señor me trae regalos de muchas naciones. Entonces ahí yo entendí parte de mi llamado también y parte del favor de Dios, ¿no? De la gracia, es una gracia. Es una gracia si a Dios le place, ¿no? Entonces le dice, llévale, y me trajo así un pomito que era como un collar, lo dejé en Perú, no lo tengo acá, em, con tierra de Israel. Con tierra de Israel me trajo así, un collarcito. Y me trajo este manto de novio. Me trajo este manto de Israel. Y el Señor le dijo, dile a Marián que ella es tierra deseada y que ella que se prepare para desposarse, me dijo. Y le dijo, Marián, yo te entrego este manto de novia porque ahora este manto que vino sobre mí ahora pasa a ti. Y tal cual, así me dijo, de aquí a un año ya te tienes que preparar. Y yo le digo, wow, y yo lo recibí. Cuando lo recibí fue algo tan profético que yo sentí la unción, sentí la unción fuertemente. Le dije, bueno, gracias por escuchar la voz del Espíritu Santo y gracias por darme este regalo, porque fue un regalo del Espíritu Santo, ¿no? Y así fue, tal cual, al año yo conozco obviamente a mi esposo y bueno, fue un corto romance, tal cual vamos a ver el día de hoy otro romance de la Biblia que nos sirvió a nosotros mucho para confirmar nuestro noviazgo, ¿no? Entonces vamos a orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta enseñanza de cómo preparar a la novia del Cordero. Amén. Entonces, que Espíritu Santo, sé tú siempre honrado como el maestro en este canal. Este es tu canal y tú quieres hablar y enseñar esto a la iglesia porque estamos en tiempos de apresurarnos a preparar la novia para el Señor Jesús, que viene pronto, viene por su novia. El rey viene por su novia y nosotros todos hemos sido invitados a la boda del Cordero, todos aquellos que pertenecemos a la iglesia de Cristo, aquellos que vamos a cumplir con estos requisitos, y es por eso que el Señor nos envía a enseñar sobre esto. Amén. Bueno, luego de esta corta introducción con testimonio, bueno, vamos a ver, ¿qué es, de qué se trata esto de las bodas del Cordero?
Si vamos a Apocalipsis 19, que lo citamos, me parece, la vez pasada, vamos a ver. En Apocalipsis 19, ¿no? Empezamos en la parte última de la Biblia, solo para mencionar cuál es la preparación de la novia de Jesús. ¿Cuál debe ser la preparación de la novia? Porque todas las novias pasan un proceso de preparación. Todas las novias pasan un proceso de preparación, de purificación y para recibir pues al novio. Les voy a decir que el contexto de Israel es mucho más diferente al de esta parte de nuestro occidente. En el occidente es de otra manera. Es mucho ver más la parte física, ¿no? Aunque a veces internamente uno se va preparando hasta mentalmente de que ya te vas a casar, ya tu vida va a ser diferente y que obviamente vas a tener que ya prepararte a no ser más, bueno, obviamente una persona soltera y que vas a tener obviamente un matrimonio, vas a tener hijos y bueno, todo lo que la mujer sueña, ¿no? Anhela cuando se casa, todo eso. En el caso nuestro, por ejemplo, de las que estamos casadas y tenemos ministerios, y sobre todo ministerios como matrimonios, la cosa es, les voy a decir, un poco más acelerado. No nos dan tanto tiempo de prepararnos mucho, pero sí, o sea, hay un tiempo de preparación también, de purificación, que requiere toda nuestra concentración, todo nuestra eh, ¿cómo se puede decir? Nuestra consagración, eso, nuestra consagración a hacer esos votos matrimoniales que van a ser obviamente como los matrimonios como deben ser para toda la vida, pero sirviendo juntos al Señor. Entonces es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, la, la aquí lo que habla Apocalipsis 19 dice, vamos a leer, cuando se habla desde el versículo 6, vamos a ver. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? Y luego se habla ahí, el ángel habla y le dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero, ¿no? Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces vemos como cuando ya el Señor Jesús viene obviamente ya como rey, viene ya por su novia que se prepara a ser la esposa. Entonces, en esta parte quiero aclarar, quiero hacer un punto aparte, porque les dije que muchas personas obviamente entienden que somos, que hasta que no se produzca el matrimonio, somos la novia, ¿no? Somos la novia como iglesia, la iglesia por la que Cristo dio su vida, la amó hasta la muerte, dio su vida, es la iglesia es la novia de Cristo, que está esperando que su amado regrese, obviamente, para estar a las bodas. Entonces, acá dice, y su esposa se ha preparado, y su esposa se ha preparado, porque ahí ya está el encuentro de los esposos, ya es el encuentro de los esposos, pero también existe otra cosa más. Ocurre que en Israel el noviazgo es totalmente diferente que como le digo, en esta parte del occidente, donde la gente se junta, se rejunta, tiene un novio, como no sé cómo se dirá en sus países, pero en mi país, Perú, se dice, bueno, tienes tu enamorado o bueno, tienes alguien en tu vida, ¿no? Una pareja,
un cónyuge por ahí. Pero los noviazgos que se hacen, obviamente son con anillos de compromiso, involucrando a la familia y todo eso tradicionalmente, hablamos de tradicionalmente, ¿no? Pero ocurre que no es tan serio como es en el Oriente. En el Oriente, cuando alguien está comprometido, es como hacer un pacto. Ya hay un pacto. Y, y es muy grave romper un noviazgo. Es muy grave. Es más, está como hasta penalizado. Pero acá no, en la parte del occidente la gente se junta, se rejunta, se compromete un día, rompen después, se casan, se divorcian. No hay una, ¿cómo se dice? No hay una cultura que les enseñe tradicionalmente a cumplir un compromiso. Porque un matrimonio es algo muy serio, es algo muy serio, porque vamos a unirnos en un solo cuerpo, ¿no? Y un solo espíritu. Y por eso tenemos que pensar bien con quién nos estamos uniendo, ¿no? Tiene que ser alguien lleno del Espíritu Santo. No me puedo ir a unir con cualquiera. Y miren que Dios, que ha sido tan bueno, obviamente, yo recuerdo que el Señor muchas veces me decía, María, ni siquiera que sean, simplemente que digan que son cristianos. Porque hay muchos que dicen que son cristianos, pero en verdad no han nacido de nuevo. Son cristianos quizás religiosos, son cristianos que hasta pueden tener un contexto quizás hasta de ocultismo, no sé, o de cosas que se arrastran generacionalmente, como uno no sabe. Pero tiene que ser gente consagrada, obviamente. Si tú eres hombre o mujer del Espíritu, nacido de nuevo, que tienes el fuego del Espíritu Santo, que se te ha revelado el Señor Jesús, tienes que tener alguien, una pareja simultánea. Ahora hay personas que, bueno, se casaron y tienen que solamente doblar rodillas por sus esposos, pues, o por sus esposas, para que cambien. Acuérdense que si cambiamos nosotros, ellos cambian. Si nosotros no cambiamos, bueno, ahí están. Y ahí están pasando años y años y años, ¿no? Pero bueno, todo depende de sus oraciones. Pero en este caso, hablamos ya del que sí se prepara, del que está, bueno, el que se prepara a casarse, ¿no? Y es por eso que tampoco los noviazgos son largos en Israel. Los noviazgos no son largos. ¿Por qué? Porque el enamoramiento en esas culturas es totalmente diferente al nuestro. Aquí hay mucho cortejeo, mucha cosa, ¿no? No, que tenemos que conocernos más para saber si hacemos, no sé. Por eso es que mucha gente decide convivir, porque todavía quieren ver, a ver en la convivencia cómo somos. Yo les voy a decir, en Cristo Jesús las cosas son perfectas. Porque si Dios confirma que alguien va a ser tu esposo o tu esposa, todo va a estar bien. Todo va a encajar perfectamente. No tienes de qué preocuparte. Entonces no podemos, obviamente, hacer matrimonios o seguir tradiciones del mundo para hacer un matrimonio cristiano. Es algo que el Señor me enseñó a mí cuando yo me preparaba, obviamente, para casarme, ¿no? El Señor no permitió durante 10 años que yo me casara con nadie, por más que me proponía, es más, antes de llegar a Cristo, yo me iba a casar, todo falló y fracasó en mi vida, porque solo había uno escogido por Dios, del cual yo era su ayuda idónea. Entonces eso se tenía que cumplir sí o sí. Lo que es para ti es así. Entonces, a través de esa enseñanza que Dios me dio, fue justamente en la historia del Génesis 24. ¿Okay? Entonces, antes de empezar a ver la preparación, vamos a ver la historia del romance, una de las historias de amor más hermosas de la Biblia, que fue el de Isaac y Rebeca. Entonces, a mí Dios me habló en Isaac y Rebeca. Me dijo, tú estás yendo como Rebeca, así, con tu acompañante, porque yo fui con un acompañante hasta, crucé desde Sudamérica hasta Europa con un acompañante, así tal cual, igualito. Y me llevaron así como en caravana hacia el esposo. Y el esposo me recibió
y prácticamente ahí fue amor a primera vista y de ahí solamente 3 meses de noviazgo y nos casamos. Rápidamente, el Señor aceleró todo. Y la gente se preguntaba, pero ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Todo el mundo empezó a sospechar cosas extrañas que el enemigo les puso porque nadie entendía las cosas del Espíritu. Yo no podía revelar nada. Entonces fue por eso, porque el Señor me dijo, será así, como Isaac y Rebeca. Y también es en la representación del romance de Isaac y Rebeca, donde el Señor hace la alegoría de la representación justamente de Jesús y su novio. Y es por eso que es importante esta revelación, ¿no? De cuando Abraham busca esposa para Isaac. Abraham le busca esa esposa a Isaac y envía a un criado suyo, ¿no? Eleazar, que representa al Espíritu Santo. Él representa el amigo. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, ¿no? El Paracletos. Entonces, Eleazar era un hombre fiel, era un siervo fiel y obviamente era el mejor amigo de Abraham. Y lo envía, luego de hacer el juramento, a buscar, obviamente, la novia, la futura esposa de Isaac. Y vamos a ver Génesis 24, vamos a pasar a la parte del versículo 10, dice, el criado tomó 10 camellos de los de su señor y se fue, no sin antes escoger toda clase de regalos de lo mejor que tenía su señor. Se puso en camino y llegó a la ciudad de Nacor en Mesopotamia, ¿no? Y ahí ya sabemos que él empieza a orar y pide una señal de quién será. ¿Se dan cuenta? Eso es algo importante que tenemos que hacer siempre, pedir confirmación al Señor de quién va a ser la esposa, el esposo. No solamente cuando tú estás orando por un esposo o una esposa, sino también aún por tus hijos. Lo tienes que hacer así, para que sea realmente confirmado por Dios. Claro que tú te tienes que mover en fe. Tú te tienes que mover en fe siguiendo las direcciones del Señor, porque el Señor le mostró de dónde tenía que venir la, eh, la esposa para Isaac, ¿no? De la misma familia. Quiere decir la misma familia espiritual. Eso representa, ¿ok? Y los 10 camellos van a representar, uno de los camellos, ¿saben? El que va al frente es el Espíritu Santo. Pues lo representa el criado. Él representa al Espíritu Santo. Y los 9 camellos que siguen en la caravana con los regalos son los 9 regalos del Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante entender. Y yo lo entendí así porque justamente al momento que yo llego hasta el lugar que yo tenía que arribar a una isla donde mi esposo me estaba esperando, en una parte de los fiordos yo tenía que cruzar. Yo tuve que pasar, ¿saben qué? 9 transportes antes de llegar al lugar. O sea, desde que yo salí de Perú fue 9 prácticamente medios de transportes con el que yo llegué. Entonces era increíble, pero como se los digo, o sea, en verdad, yo sé que voy a escribir toda la historia porque todo fue profético, verdaderamente, todo, mi proceso de espera, de cómo el Señor me hablaba, obviamente de un hombre, qué ministerio iba a tener, de dónde más o menos iba a ser. Nunca me reveló el país hasta el último día que yo iba a cruzar. Ahí recién me dijo el país, me confirmó, el que te está esperando es tu esposo. Ese va a ser tu futuro esposo que tanto has orado, has clamado. Ya es el tiempo, porque ya los necesito juntos. Y fue así, tanto que cuando yo llegué yo no lo podía creer. Yo dije, por fin estoy tocando todo lo que yo soñaba, todo lo que yo escribía, lo que yo visionaba, lo estoy escribiendo, ¿no? Entonces es una historia realmente tal cual como la de Isaac y Rebeca, que va a ser mi testimonio para muchas mujeres que están esperando un esposo. No me puedo acelerar mucho en escribirlo. Yo intenté escribirlo, pero el Espíritu Santo me ha dado órdenes de seguir los libros que Él me instruye, que cada año voy a empezar a escribir. Entonces hay uno que todavía tengo que escribir 2 libros antes de llegar a ese libro. Así que bueno, oren para que yo lo pueda acelerar
Este año que voy a tener un poco más de libertad para escribir, entonces voy a poder contar esta historia. Es una historia realmente muy profética donde Dios me dijo, lo mismo representa tu matrimonio, lo mismo. Porque cuando me caso también se hacen, yo dancé las bodas del Cordero, dancé las bodas del Cordero y la canción nuestra de la boda fue Yeshua, que es la canción del amado, la canción de Cantares del amado. Esa fue nuestra canción de matrimonio. O sea, el Señor me dijo, todas las instrucciones exactas tenían que ser hechas durante la celebración de la boda, ¿no? Entonces fue así, tal cual entonces le pasó a Rebeca. Rebeca, ella acepta, cuando ella acepta, ella da el sí, porque el padre sí estaba interesado por los regalos, eran regalos costosísimos. Ella acepta y desde que acepta, de que da el sí, ya es un compromiso, ya es un pacto. Entonces, hasta que el esposo llega, para las mujeres del Oriente, es un pacto de que te consagras solo a un hombre, solamente. Tienes que pensar, consagrarte para ese hombre, del que va a ser tu esposo. O sea, no puedes mirar ni a derecha ni a izquierda, ni estar pensando en otra cosa, no. Te concentras en el tiempo de tu preparación solamente en eso. Es así, o sea, el compromiso es muy serio, muy serio. Y obviamente la novia se dedica obviamente a saber más del amado. Por eso durante todo el camino ellos van conversando y obviamente Rebeca va preguntando cómo es él, qué le gusta, qué no le gusta, cómo creció, cómo fueron sus padres, su crianza, todo, y empieza a saber de él, ¿no? Durante todo el viaje. Entonces lo mismo es la representación de Rebeca, que representa a la novia. Isaac va a representar a Jesús, que espera a su novia. Entonces, mientras ese tiempo, el amor de ella va aumentando y el amor de él también va aumentando, porque Isaac no se quedó solamente a esperar, Isaac estaba orando. Isaac estaba orando también, a ver cómo será mi esposa, Señor, dame, Señor, revélame cómo es esa esposa. Entonces, conforme el Señor le iba hablando, ¿no? Porque él tenía una buena comunión con el Señor, así como Abraham hablaba con el Señor y el Señor le iba hablando, le iba mostrando. Entonces, él también se encendía su amor por ella. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es así. El enamoramiento, el proceso del enamoramiento y el amor en ellos crece a través de un pacto. No es que ya me enamoré un día y al otro día me desenamoro y me voy por acá y me voy por allá como son conceptos del mundo. Esos amores mundanos. Pero el amor en Cristo Jesús es así. Hay gente que se miró amor a primera vista, a la semana se casaron y yo conozco ministerios que tienen hasta 35 años de casados. Dijeron, es que siempre supimos, el Señor nos dijo, no tuvimos que esperar tanto. Porque yo les consultaba, porque yo les decía, pues a mí me criticaron porque en 3 meses nomás me casé, pero fue el Señor el que nos dijo, pongan los papeles y cásense. Ya está todo confirmado y ya se cumplió el tiempo de la preparación. Fue el tiempo que el Señor nos dijo. Bueno, fue así, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es por medio de un pacto. Si Dios ya confirmó, el Señor luego obra y trabaja. Y va a ser así. Por eso el tiempo de la preparación de la novia es muy importante. Y esta novia era, dice, de aspecto muy hermoso y virgen, virgen, pura, santa, sin manchas, ¿no? Así es, allá se considera la virginidad algo muy importante. Ahora, cuando uno viene a Cristo, claro, el Señor nos redime, el Señor nos vuelve otra vez, obviamente, a ser nuevas criaturas. Entonces, al volverse nueva criatura, la persona vuelve otra vez a recuperar esa pureza, ¿no? Y por eso se tiene que consagrar. Vamos a ver otra cosa más. Obviamente que la misión del sirviente se cumplió. Él cumplió, recibió las señales porque oró al Señor, recibió la señal exacta, la que le dé de beber no solo a él, sino a los camellos también. Luego, ¿qué más vemos en este Génesis 24? Vamos a ver algo más, que Rebeca es llevada obviamente a Isaac,
Ya cuando llega, es un largo camino, no era tan rápido. Dice que la familia se pone de acuerdo en dar a Rebeca a Isaac, y el sirviente obviamente le da al padre más regalos, pues, ¿no? Porque él también aceptó y estuvo de acuerdo que ella se casara. A ella le dieron la libertad de elegir y ella dijo que sí iría con él, y desde ahí se hizo el pacto del noviazgo. Entonces es eso justamente lo que la lleva a ella a hacer el noviazgo, desde que ella dijo el sí. No tuvieron que estar físicamente. Hay gente que considera que no existen los noviazgos virtuales, por ejemplo. Claro que uno tiene que tener cuidado con quién, ¿no? Pero si uno es dirigido por el Espíritu Santo te ayuda. A mí me pasó a mí. A mí tradicionalmente también eso es otra cosa que me criticaron. Me decían, no existen los noviazgos virtuales. No, olvídate de eso. No hay ahí el amor verdadero. Yo le digo, no sé, pero a mí Dios me dirigió a eso. El Espíritu Santo me mostró. Y al final, bueno, me confirmó. Y que era ahí. Ahí estaba mi esposo. Así lo conocí. Por el internet, donde estábamos reunidos los misioneros del mundo. Era una página donde se reunían cristianos del mundo. Y tenías la posibilidad de que si querías establecer un noviazgo, obviamente tenía que ser algo serio. Era una página muy seria, muy seria, no como las que hay en otros lados, ¿no? Pero esa página era muy seria, muy seria. Ahí conocí muy buenas personas cristianas, verdaderas, consagradas a Dios, y obviamente conocí a mi futuro esposo, al que ya es mi esposo. Y así, ¿no? Entonces, así fue. Y ahí me confirmó el Señor también. Rebeca y Isaac, para hacer el noviazgo, no se conocían personalmente, solo de palabra, solo de palabra. Entonces yo le decía, Señor, entonces sí es bíblico mi noviazgo. Y el Señor me decía, sí, María, lo que pasa es que la gente tradicional religiosa no lo ve así. O sea, ellos no pueden entender que el Espíritu Santo puede trabajar así. Ellos quieren estandarizar todo, poner todo en una caja. Y por eso el Señor me dijo que tenía que cubrir esa época de noviazgo, no publicarla, no hacer nada hasta que no esté todo concreto, porque lamentablemente los espíritus religiosos o Jezabel quieren matar y destruir lo que el Espíritu Santo está dando a luz. Pues tienes que tener mucho cuidado. Cuando Dios te vaya revelando esas cosas, es mejor guardarlo y seguir la dirección del Espíritu Santo. Solamente sabía mi familia, obviamente, y mis pastores, pero lamentablemente, pues mis pastores eran muy tradicionales, tenían esa mentalidad, obviamente, tradicional, religiosa, de que no es así, debe ser así, así, ¿no? Entonces, pero yo seguí la dirección del Espíritu Santo. A mí el Espíritu Santo me respaldó totalmente. Bueno, ahora todo el mundo sabe, yo ya tengo 6 años de casada, y obviamente tenemos un ministerio para la gloria de Dios, un matrimonio y un ministerio para la gloria de Dios. Entonces, al final, el Señor va a respaldar, obviamente, lo que tú hagas, siempre y cuando sigas la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a resumir lo siguiente. Rebeca representa a la iglesia, ¿ok? Porque ya luego dice que ella llega, vamos a ver acá. Dice que ella toma un velo y se cubrió, dice. El cubrirse con un velo significaba castidad, modestia, sumisión. Así eran ellas, se cubrían, ¿no? Ahora ya más bien andan muy descubiertas, pero ahí se cubrían las mujeres. Dice, así es como Rebeca quiso conocer a su esposo, cubierta, ¿no? Entonces, él amaba, dice, durante todo el camino, obviamente empezó a amar a alguien que no había visto y que estaría encantado, obviamente, de recibirlo, ¿no? Y fue guiada justamente por el criado. Isaac dice que había salido a meditar al campo a la hora de la tarde. Por eso le digo, cuando sale a meditar, estaba hablando con Dios. Entonces, él simplemente la recibe, porque cuando ya llega, vamos a ver acá, en la parte final ajá.
cuando la bendicen a Rebeca y Rebeca parte con el criado y luego terminan el viaje, dice que el criado le revela, ¿no? Le revela a Isaac todo lo que había pasado, lo que había acontecido. Entonces vamos a ver el 62. Dice, mientras tanto Isaac había vuelto del pozo del viviente que me ve. Era un pozo donde él iba a meditar. Dice, pues habitaba en el Negev. Había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos vio los camellos que venían. Y ya veía. Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac y descendió el camello. Pues había preguntado al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ese es mi señor. Tomó ella entonces el velo y se cubrió. Ahí se cubrió, porque por respeto, castidad, sumisión, ¿no? Es la sujeción a la autoridad. Ellas en el Oriente saben mucho de eso. Ellas son muy, muy, muy respetuosas y se cubren mucho, ¿no? Luego que dice el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho y luego Isaac dice la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por su mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. ¿Ya ves? Fue rápido, porque ya y así aceptó, ya vas a ser mi esposa. Y simplemente tuvo la bendición obviamente y ya, se cumplió. Entonces, por eso, a veces no tenemos que ser tan religiosos para los matrimonios. Yo creo que Dios usó mi caso para destruir toda la religiosidad y la tradición, de verdad. Pero es algo que me pasó a mí. Ahora, no le tiene que pasar a todo el mundo. Quizás te puede pasar como no te puede pasar, pero a mí me pasó. A mí me pasó que hasta mi historia de amor fue profética, no solo fue romántica, fue profética y fue tal cual, así, ¿no? Luego, ya que hemos visto aquí, vamos a hacer la conclusión obviamente del Génesis 24. Ahora sí, podemos concluir. Rebeca representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque fue escogida para el matrimonio antes de que ella misma lo supiera, ¿no? La iglesia de Cristo, Efesios 1, 3, 4, lo habla eso. Que obviamente la iglesia es la novia de Cristo. También porque ambas son necesarias para el logro del propósito eterno de Dios. Efesios 3, 10, 11, que habla del propósito de Dios, el propósito eterno. Entonces, Rebeca era muy importante para el cumplimiento del nacimiento de Israel, de Jacob. Justo iba a cumplirse ese propósito. Ambas fueron destinadas para compartir en la gloria del Hijo, ¿no? Ambos fueron destinadas. Entonces, en el Hijo se iba a glorificar el Señor, en el Hijo. Conocieron al Hijo por medio de su representativo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Ambas deben dejarlo todo con gozo para estar con el Hijo. Rebeca lo dejó todo, la tierra de su padre, su madre, sus hermanos, su casa, todo lo que ella tenía, lo dejó todo. Lo mismo debe ser la iglesia consagrada a Jesús lo debe dejar todo por él, con gozo, no con sufrimiento, con gozo. Ambas son amadas y cuidadas por el Hijo. ¿Qué quiere decir? El Hijo representa Isaac y representa a Jesús, ¿no? Jesús es representado por medio de Isaac. Entonces, Isaac es la figura de Jesucristo. Ambos fueron prometidos antes de su llegada. Llegaron al tiempo indicado, ¿no? Por ejemplo, Isaac fue la promesa, lo mismo Jesucristo. Antes de su llegada fueron como profetizados y llegaron en el tiempo exacto. Ambos fueron concebidos y nacidos milagrosamente. Y fueron dados un nombre especial antes de nacer. Ya se sabían sus nombres. Ambos fueron ofrecidos en sacrificio por sus padres. Ambos fueron levantados de entre los muertos, porque Isaac fue rescatado prácticamente de la muerte por un ángel. Eran y son las cabezas de una grande compañía para bendecir a todas las personas, ¿no? A través de Jesús, que fue la raíz de David, y a través, obviamente, de Isaac, el hijo de la promesa, viene toda la generación de Israel. ¿Prepararon un lugar para sus novias? Sí. Isaac tenía ya preparado el lugar, la tienda para ella, para recibir a la esposa. Lo mismo el Señor está preparando la casa para la esposa.
Y tuvieron y tienen un ministerio de oración mientras llegaba y llegan sus novias. Mientras llega la novia, el Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Lo mismo, mientras Rebeca se preparaba, estaba llegando, estaba en el camino, él meditaba, él oraba, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, de cómo fue todo eso y de lo que dice aquí, de que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, tiene que ver con Isaías 1. Tiene que ver con Isaías 1. Yo lo he explicado esto mayormente en una de las enseñanzas de cómo limpiarse, de cómo ser libre de la maldición, y tiene que ver con las iniquidades, porque Isaías 1 habla de toda la nación que fue pecadora, gente llena de maldad, que se depravó, se rebeló contra Dios. Y luego, obviamente acá el Señor menciona algo más. Dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, porque empezaron a hacer todo, los sacrificios, todo religiosamente, nada de corazón, ¿no? El incienso me es abominación, luna nueva, sábado y el convocar asambleas, ya no lo puedo sufrir más, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, ya todo al Señor ya no le agradaba, y por eso el Señor le da a Isaías un mandamiento para Israel y dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis, si sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, para la iglesia queda esto. Es una labor de que nosotros tenemos que limpiarnos. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo y como la novia de Cristo, tenemos el templo que es el Espíritu Santo y tenemos que limpiarlo por dentro y por fuera. Así que la purificación de la novia, así como se hacía en Israel, tiene que ver justamente cómo se preparaban las novias mediante baños. En esa época eran perfumes, ungüentos, baños, un montón de cosas, ¿no? Y para eso dice, al igual que la hermosa doncella escogida, nosotros estamos llamadas también, ¿no? Por misericordia, de que Jesucristo nos redimió y nos compró y pagó una dote preciosa, su sangre, e hizo un pacto con nosotros. Entonces, por eso es que Israel fue obviamente rechazado, porque rompió el pacto, rompió el pacto. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, somos la nueva Israel. Claro que el Señor está esperando obviamente que Israel se alinee, ¿no? Porque hay obviamente una promesa para ellos. Son una nación escogida, ¿no? Son el pueblo escogido de Dios. Claro que obviamente hay un cierto número de personas que se van a salvar, son los que se les va a revelar Cristo. Y tiene que ver esto también, más que nada, con la limpieza del corazón, purificar nuestros corazones. Porque la gente que ama, tiene que amar con el corazón. Pero si tú tienes un corazón que está sucio, que está, no sé, dañado, herido, podrido, amargado, ¿no? Dañado, no vas a poder amar. No puedes amar con un corazón así. Entonces, por eso que el Señor nos llama a purificarnos constantemente. ¿Por qué? Porque no solamente la purificación tiene que ser cuando tú entregas tu vida a Cristo. Tiene que ser constante para que tengas una vida de justicia, de santidad, consagrándote. Porque la limpieza y la purificación de la iglesia tiene que ser constante y tiene que empezar en el corazón. En el libro del Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Se conecta con Isaías 1, lo que hablamos. Esto es estar limpio, puro. Miren, la palabra hebrea que ha sido traducido como bañará se escribe rahatz.
¿Qué significa? Lavar, bañar, limpiar, hacer abluciones, purificar con agua, que es algo que entendía muy bien el pueblo de Israel, sobre la purificación del agua, sobre todo cuando iban a hacer los sacrificios, ¿no? Y esto se menciona mucho dentro de la palabra. Ahora, el hisopo era una planta herbácea nativa de Europa meridional, el Medio Oriente y las costas del Mar Caspio. Se utilizaba como hierba aromática y se utiliza aún y como medicina por sus propiedades como antitusivo, expectorante y antiséptico. En aquellos tiempos no había como ahora alcohol o ciertos tipos de gel, desinfectantes, no había. Había esa hierba hisopo. Nosotros ahora conocemos el hisopo para limpiar, ¿no? Por ejemplo, los bebés o limpiar los oídos, pero viene de eso, de una planta. Entonces a la novia se le sumergía en esas plantas, por eso eran baños, no solo con lociones, perfumes, sino con plantas aromáticas, y estaba incluido el hisopo, para que esa novia se purificara, para recibir al novio. Entonces lo mismo representa en el punto de vista espiritual. Entonces el hisopo era para purificar, era ese justo elemento antiséptico que desinfectaba, era también muy útil para los leprosos y fue usado también para limpiar sus casas, ¿no? Entonces, para prepararse para sus bodas, la novia necesitaba pasar por un proceso de purificación, ¿no? Y era elegida no mirando su condición. Lo mismo es la iglesia de Cristo, que fue elegida sin importar la vida de pecado que haya tenido, lo que sea. El Señor la compró, la hizo nueva, perdonó sus pecados, arregló su vida por un alto precio que fue su preciosa sangre, la sangre del Cordero. Y lo mismo el Señor le dice al pueblo que debe lavar su corazón de la maldad. ¿Por qué? Porque constantemente tenemos no solo lucha contra el enemigo, sino lucha con nuestra propia carne. Entonces, hasta que nosotros no lleguemos a la imagen de Cristo, nosotros vamos a tener lucha. Entonces, tenemos que constantemente pasar por procesos de lavado, de limpieza. Jeremías 4:14 dice, lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? El corazón se conecta con la mente. Lo que hay en tu corazón es lo que vas a pensar y luego vas a hablar y luego vas a actuar. Entonces, si tu corazón está corrompido, si tu corazón está lleno de maldad, si tu corazón está lleno de iniquidad, de perversión, porque todo lo que se deforma del diseño de Dios es perversión. Y eso es lo que se conoce para el Señor como maldad. Entonces, la maldad es equivalente a iniquidad. Pues lava de maldad tu corazón es la iniquidad. Si la iniquidad está todavía en nosotros, tenemos que sacarla. Y eso es constante, porque al principio pueden ser iniquidades muy, muy evidentes ante los ojos, por ejemplo, pero ya luego van a ser iniquidades muy sutiles que todavía podemos estar ahí batallando. Entonces tenemos que pasar por procesos de limpieza para que el Señor nos limpie, el Señor nos revele qué hay en nuestro corazón, así como David oraba. David sabía eso de la purificación, la consagración, ¿no? Él batallaba, él sabía sus batallas, sus debilidades. Nadie es perfecto, todos podemos tener nuestras debilidades, nuestros errores. Podemos aún pecar y aún estar batallando con cosas dentro de nuestro. Pero lo importante es buscar al Señor, lo importante es ir de corazón a pedirle a Él que sea Él por medio, ahora que tenemos al Espíritu Santo, nos purifique con su fuego, nos purifique por medio de la palabra, nos purifique por medio de su sangre, que nos lave, pero tenemos que arrepentirnos de corazón y sacar, renunciar, como dice ahí, dejen de hacer lo malo y empiecen a hacer lo bueno. Como decía el Señor Jesús, como le dijo a esa mujer adúltera, ve y no peques más, ya te perdoné, pero ve y no peques más. Entonces ya no podemos estar en lo mismo, tenemos que ya salir de eso, decidir por amor a nuestro amado, por amor a Él, lo tenemos que hacer. Y también el Señor dice que lave de sus pecados también. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Tenemos que lavarnos de nuestros pecados. El bautismo significa purificación.
en el contexto y en el original, o sea, es una palabra que significa purificación. Entonces, cuando tú te bautizas en agua, te estás purificando. Lo haces como un acto público, pero luego lo vas a hacer a través de la palabra. La palabra es el agua de vida. Entonces, conforme más te laves con la palabra, el agua de vida, vas a ser libre del pecado, porque la palabra misma te va a reargullir, te va a purificar. El Espíritu Santo va a usar la palabra para reargullirte y decirte, estás mal en esta área, tienes que hacer esto. Nos va a dar instrucciones, mandamientos para obtener nuestras promesas también. El Señor manda que la novia se santifique, ¿no? También. Dice, ya hemos sido lavadas y justificadas y redimidas. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor. Así que en el nombre del Señor vamos a ser, obviamente, santificados conforme más nos unamos a Jesús, mientras más comunión íntima tengamos con Él. Entonces, en este caso de la novia con la esposa, hubo una controversia, porque lo escuché en una prédica y eso me trajo en un momento como un poco de ¿cómo se dice?, de dudas o hasta de confusión. Hace muchos años escuché esa prédica, no sé si fue hace 10 años, ya me acuerdo, hace 10 años que estaba en Colombia, escuché una prédica de esas. Y me quedó a mí esa duda, porque decía, solo la esposa tiene intimidad, la novia no tiene intimidad, solo la esposa hereda, la novia no hereda. Pero yo decía, aquí hay algo que es más. Entonces, luego, cuando obviamente yo le consulté esto a algunos maestros y también a mi esposo, ellos me aclararon que obviamente por medio de las arras, que son las arras del Espíritu Santo, ya está el compromiso y el pacto. Y por medio del Espíritu Santo que nos revela Jesús, vamos a tener la intimidad. No es como tradicionalmente se piensa, que obviamente mientras eres novia no puedes tener intimidad con alguien que no es tu esposo. Pero por medio de las arras del Espíritu Santo sí podemos. Entonces ahí yo entendí, ahora ya entendí. Y por medio de las arras del Espíritu Santo es que somos herederos, como hijos de Dios. ¿No? Entonces, como les digo, es un poco controvertido esa parte de la novia y la esposa, pero aquí yo les quiero aclarar esto, que como el Señor me lo aclaró. Entonces, el Espíritu Santo es el que te va a revelar a Jesús, ¿no? Te está revelando a Jesús. Y mientras más te lo revela. Por eso todos los días te tienes que apasionar por estar a solas en intimidad con el Espíritu Santo. Yo he pasado 21 días con el Espíritu Santo en un proceso de purificación por medio de su palabra. Eso Él me hizo entender. Porque obviamente me estoy preparando para pasar a otro nivel, ¿no? Y es es renovar ese pacto, es renovar esa consagración, esa santificación. ¿Por qué? Porque voy a salir a otro nivel, donde ya me tengo que mover no solamente en naciones, sino en continentes. Entonces el Espíritu Santo me decía, por eso, Marian, estos 21 días van a traer un cambio, una transformación en tu vida. Y así lo vi. Empecé a ser lavada, empecé a ser purificada, empecé a ser transformada, cambiada a otro nivel. Entonces eso nos ayuda, el Espíritu Santo nos va a revelar a Jesús y mientras más lo conozco, más me enamoro. Entonces otra vez vuelve, ¿no? El amor a apasionarse, te vuelves a apasionar por el amado. Por eso de eso se trata el avivamiento, de que constantemente el Espíritu Santo te reavive, que te avives. Y casualmente por amor a Cristo es que tienes que ir por las almas, por otros, para que todos formen parte de la iglesia, de esa iglesia por el que Él pagó ese precio tan alto con su preciosa sangre. Y aquí también vamos a ver lo siguiente, que nos manda también el Señor, que nos lavemos en su sangre preciosa. Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso quiere el Señor. Entonces, todo esto es parte de cómo preparar la novia de Cristo. Y eso tiene que empezar en nosotros. Luego, obviamente, los líderes ayudamos y apoyamos, obviamente, a que todas las personas sean también purificadas por medio de la palabra, las enseñanzas, todo lo que el Señor nos da para compartir, ¿no? Dice también que sigamos lavando nuestras ropas aún después de nuestra conversión. Cuando usted se pone una ropa,
¿Usted la usa constantemente sucia? No, ¿verdad? ¿Cómo la tiene que lavar? Con agua y con su detergente. Este año yo voy a hablar mucho de vestiduras. Este año tengo que hablar de vestiduras espirituales y aún de algo que el Señor me está hablando y me está enseñando en estos días, que tiene que ver con vestiduras. Y ahora vamos a hablar de las vestiduras que tiene que tener, obviamente, la novia de Cristo. Tiene que ser blanco, ¿no? Resplandeciente. Así como esto, que no tiene ni una mancha. Pero eso debe ser constante, porque si yo uso este vestido, ¿no? Blanco todo el tiempo, se va a ensuciar, se va a manchar, porque en el caminar nos manchamos, nos ensuciamos. Entonces tenemos que lavar nuestras ropas, tenemos que lavar nuestras ropas. Siempre el Señor que me ha hablado de esto, me ha dado siempre en sueños siempre me ha hablado. Cada vez que me muestra que estoy lavando mis ropas, cada vez que me muestra que estoy lavando mis ropas, y que empiezo obviamente a ver, a tener detalles de mis ropas, el Señor siempre me dice: Marian, es tiempo de lavar, es tiempo de purificar tus vestiduras, es tiempo de renovar ropas. Y yo lo sé, entonces ahí el Señor me dice siempre: esto debe ser constante, la santificación debe ser constante, la limpieza debe ser constante, la purificación, la consagración debe ser constante. Constante, porque si no te enfrías, te apartas y el enemigo te lleva. Entonces tienes que estar en el altar, en el fuego, ahí, y que tu vida sea un altar, un sacrificio vivo para Dios. Así tiene que ser tu vida, porque si no, no vamos a cumplir los requisitos para ser la novia de Cristo, que Jesucristo viene por ella. Por eso toda la iglesia no está lista para eso, toda la iglesia no pasa este proceso, sobre todo esta, de lavar nuestras ropas aún después de nuestra conversión. Entonces eso tiene que ver con Isaías 1, lavaos y limpiaos. ¿Qué dice Apocalipsis 7:14? Estos son, dice, los que han salido de la gran tribulación, y ahí se muestra quiénes fueron los que lavaron, y dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, para que las ropas estén blancas, tienen que ser lavadas por la sangre del Cordero. Tal cual lo dice en Isaías 1, que así tus pecados sean rojos como la grana, Él los convertirá, ¿no? Blancos como la nieve. También el Señor nos llama a que seamos felices en el lavamiento porque tendremos vida eterna. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿No? Entonces ese día el Señor ya ha preparado la sangre preciosa para lavar nuestros pecados y nuestros corazones de la maldad con la sangre de Cristo, con el agua de la purificación que fue rociada con un manojo de hisopo con el que nos perdona. Luego vamos a ver también de que el Señor justamente nos llama a que siempre nuestro corazón, o sea, observemos y guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón se desvía, el corazón es engañoso. Por eso el Señor nos invita a que nos lavemos constantemente. Entonces somos parte de esa novia que Él viene a buscar, la novia a la que se le ha concedido vestirse no solo de lino fino, sino dice que además debe ser resplandeciente, resplandeciente. Así nos espera el Señor. Lavados, santificados y justificados en la sangre y en el nombre de Jesús. 1 Corintios 6:11 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso el nombre de Jesús es poderoso también para eso, para lavarnos, santificarnos y todo. Y bueno, el pueblo de Israel sabía mucho de esto porque, bueno, pues, les había enseñado como instrucciones y mandamientos, todas estas cosas, ¿no? Entonces ahora la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando? Ya las explosiones de gloria, de avivamiento ya se están empezando, y es solo el comienzo. Vienen cosas más fuertes, masivas, ¿no? Pero tenemos que prepararnos. Toda esta es una década que nosotros no sabemos en qué momento puede venir el Señor Jesús, ¿no? Entonces estamos preparando nuestro cuerpo, nuestras vestiduras. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Todos tenemos que pasar un proceso, ¿no? Un proceso donde tenemos que purificarnos, lavarnos, consagrando constantemente. Tiene que ver también con nuestros corazones, pero también con todo nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro hablar, nuestros oídos,
nuestros pensamientos, limpiar nuestra mente, purificar nuestros pensamientos, los dichos de nuestra boca, ¿no? Nuestra mirada, qué estamos escuchando, ¿no? Tenemos tantos ataques del mundo, tanta cosa por internet que nos contamina. Entonces todos los días tenemos que lavarnos en la sangre del Cordero porque tenemos que descontaminarnos. Según de Corintios 7:11 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay contaminación de carne y espíritu. Pues tenemos que tener mucho cuidado. Y si algo nos pasó, pues vengamos confiados al trono de la gracia de nuestro Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Delante del trono de la gracia de Dios. Para eso Jesús pagó ese precio. Entonces arrepintámonos de corazón, limpiémonos constantemente. Y todos los días, pongámonos a cuentas, todos los días esto debe ser. No solamente esperar llegar al domingo cuando vas a la iglesia o no sé qué día de la semana que tienes tu discipulado. No, eso tiene que ser todos los días. Entonces es una vida constante, porque todos los días yo tengo comunión con el Espíritu Santo y todos los días yo estudio mi Biblia. Y todos los días levanto altar al Señor, en adoración, en alabanza y obviamente como sacrificio vivo. Eso se tiene que hacer, ¿ok? Y bueno, las bodas del Cordero es un matrimonio celestial. Sabemos que somos la novia de Cristo, ¿no? Porque Efesios 5:25-7 dice que Cristo amó tanto que se entregó a sí mismo por ella, por el propósito, dice, con el propósito de santificarle y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, ¿no? Entonces todo esto se conecta con la santidad, con la limpieza espiritual, ¿no? Con el proceso de purificación, de santificación. Obviamente que aunque el matrimonio entre Cristo y su iglesia se llevará a cabo en el cielo, conforme lo dice Apocalipsis 19:7-8, que ya lo leímos, al igual que en la tierra, la novia necesita prepararse para ese gran día. Entonces, como iglesia tenemos esa responsabilidad y vamos a ver también que el novio ha establecido claramente lo que espera de su novia y el padre del novio, por medio de su palabra, nos ayuda a descubrirlo, ¿no? Entonces, Jesucristo, ¿qué anhela? Anhela, número uno, una novia que lo ame, ¿no? Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Yo no sé si la mayoría de gente se casa así, apasionado, enamorado. Yo no sé si la mayoría se casa así, pero yo sí lo experimenté. Lo experimenté porque yo anhelé tanto el que Dios me hablara de una persona durante 10 años, ¿no? Que me hiciera escribir libros, cuadernos donde yo anotaba todos los sueños, visiones, y me contaba esa historia tan interesante de ese varón que yo ya sentía que lo amaba, me había enamorado así, ¿no? Entonces el Señor me hizo ver que de esa manera el Señor ha contado la historia de Jesús, porque la historia de Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que cuanto tú más sepas de esa historia, más te vas a enamorar, hasta que tú lo tengas frente a frente, ¿no? Hay gente que ha tenido encuentros con Jesús, lo ha visto Jesús. Yo lo he visto a Jesús en sueños. No te puedo decir, en visión, lo he visto entrando, obviamente, a los lugares y veo lo que Él hace. En visión lo he visto así, ¿no? Y luego en sueños, obviamente. Pero hay gente que sí ha tenido encuentros con Jesús y que Jesús les ha hablado y les ha dado instrucciones y cosas y Jesús ha hecho algo por ellos, porque el Señor Jesús sabe a quién se le tiene que revelar de tal manera porque lo necesita más, porque necesita más ayuda, ¿no? Ya, eso es el Señor, es soberano. Entonces, eso es tener una estrecha, íntima relación con el padre del novio también, ¿no? Entonces hay que respetar al padre del novio. Bueno, en el caso mío, yo no tengo suegros. El padre del novio y su mamá murieron, ¿no? Ellos ya habían muerto cuando obviamente me caso, ya habían muerto. Pero, obviamente, el Señor me dijo,
Porque yo le decía, Señor, y ahora no voy a tener suegros representantes de la boda. Me dijo, yo soy su padre. Porque aunque tu padre y tu madre te dejen, yo te recogeré. Entonces yo soy el padre de él. Y tú has tenido una relación muy íntima conmigo. Por eso que ahora yo te doy a mi hijo. Y eso fue muy interesante para mí. Fue realmente, ¿cómo les puedo decir? Es sumamente emocionante esas historias que el Señor te cuenta, de verdad. A mí me pasó así y por eso yo lo cuento, porque fue algo del Espíritu, el Espíritu Santo y el Padre me preparaban para todo eso, ¿no? Pero me decía, Marian, de esa manera es que cuando tú escribas el libro, después de escribir tu historia, es por el paralelo que yo te estoy mostrando de cómo Cristo eh, espera a la novia y cómo la novia se prepara para él. Porque así llegué yo, así llegué exactamente así como la boda del Cordero. Y hasta danzamos la boda del Cordero. Y fue así. Entonces, este es un matrimonio en el cual la novia debe tener una estrecha, íntima relación con el padre del novio. Debemos amar al Padre y al Hijo y así al Espíritu Santo podrá ser morada en nosotros. Sin su presencia en nuestras vidas, jamás estaremos preparados para poder ser parte de esa novia que Cristo tanto anhela. Amén. Y bueno, vamos terminando con esto. Otra de las cosas que el novio anhela, Jesucristo anhela una novia que lo imite. Leamos Juan 13, 14, del 14 al 15, dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces Jesucristo anhela que como parte de su iglesia, imitemos que su humildad, su servicio, su deseo de agradar al Padre y de hacer su voluntad. Él no nos da una sugerencia, Él nos da una orden, nos exhorta a hacer lo mismo, a imitarle, ¿no? Entonces, en todo eso, por eso tenemos que estar constantemente conociendo cómo es Jesús, su naturaleza, su carácter, todo lo bueno que Él tiene para yo imitarlo a Él. Yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Él. Y aquí también esta parte me recuerda mucho justo al proceso en el noviazgo. Obviamente mi esposo en esa época no solo era mi novio, era mi líder. Cuando yo vine como misionera a Europa, por eso me podía quedar 3 meses. Los 3 meses que me permitieron quedarme como viceturista fueron los 3 meses obviamente, de noviazgo que tuvimos. Y mientras éramos novios, nosotros participábamos en la iglesia y él era mi líder. Y la verdad que yo me quedé sorprendida porque él hacía casi todo. Él hacía casi todo. Él era asistente del pastor. Él estaba en la cocina, limpiaba, orquestaba obviamente la alabanza, era ministro de alabanza, predicaba, era líder de intercesión, era uno de los maestros de la escuela, el que llevaba el discipulado, luego los pastores. Y así, y salía a evangelizar, y salía a evangelizar. Y yo decía, wow, qué sorprendente todo lo que este hombre hace. Y era obviamente porque Dios lo estaba preparando para su ministerio apostólico. Pero ahí el Señor me enseñó eso. O sea, a la persona que tú vas a amar tiene que ser un buen líder, un buen ejemplo. Y él fue uno de los líderes que más me inspiró a mí, a cómo es trabajar en la iglesia. ¿No? Claro que también mis pastores me inculcaron mucho, pero yo nunca tuve un líder como él. Nunca tuve un líder como él, o sea, que hiciera tantas cosas y con amor y con gozo y con su sonrisa recibiendo a todos y así, por más que venía el trabajo, él era un hombre apasionado y sigue siendo un hombre apasionado por Cristo y todo lo hace obviamente con gozo, con excelencia, por amor al Señor, ¿no? Entonces eso me hace ver esto justo, Jesucristo en él, una novia que lo imite, entonces eso a mí me hizo imitarlo a él en su servicio de liderazgo que él me enseñaba. Me pulió mucho para ser obviamente una líder en
En cuanto yo luego entro ya al ministerio, cuando nos casamos, iniciamos el ministerio, ¿no? Como otros ministros también que se han casado. Entonces, Cristo nos llama a imitarlo en su amor, en su obediencia, su deseo de cumplir con la voluntad de Dios, su compasión, su humildad. Nos invita a imitar su manera de orar, de adorar, de servir, de comunicarse con la gente, de ver la necesidad, de ver el sufrimiento de las personas, esa pasión que tenía por las almas, esa misericordia, todo lo que tenía el Señor Jesús, eso debemos imitar. Eso Él anhela. Entonces, por medio de eso es que vamos a ser como Él y vamos a ser purificados también por medio de su palabra, ¿no? En todo lo que Él haga, así como Él imitaba al Padre, nosotros tenemos que imitar a Jesús. Amén. Entonces, bueno, amados hermanos, hasta aquí esta enseñanza de cómo preparar a la novia de Cristo, que tiene que comenzar en nosotros. Entonces, no lo hagamos como solamente a la manera tradicional del mundo, que solamente la llevan a la novia al spa y ya está. No, tiene que ser algo desde adentro, desde el corazón. Es algo que desde aquí, de adentro, tiene que ser la preparación y todo tu ser integral, el cuerpo también por fuera, también eres templo del Espíritu Santo, ¿no? Y cuidar tus vestiduras. Porque acuérdense que los fariseos se desviaron, ellos solamente se dedicaron a ver las apariencias, estaban bien blanquitos, resplandeciendo fuera, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Entonces, no seamos así, seamos como Jesús, que Él nos lleva a purificar nuestro corazón. Y para eso tenemos a nuestro amado Espíritu Santo, que es el que más nos va a ayudar. Él nos ayuda, por medio de la palabra del Señor, a revelarnos cómo ser esa novia preparada, vestida de lino fino resplandeciente, ¿no? Para ser presentados al Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga y ya luego regresamos con una última enseñanza que va a ser la tercera parte de el poder de Dios a través de las aguas, tercera parte, a través de los libros de sabiduría y de los salmos también. Amén. Dios les bendiga y que tengan un excelente final de febrero. Estamos a los pocos días, son cortos días. Dios les bendiga. Ya nosotros estamos preparándonos también justo para salir rumbo a la misión argentina y desde allá ya nos estaremos comunicando el próximo mes. Amén. Pero la última enseñanza sí la voy a dar todavía desde acá de Noruega y vamos a estar ahí conectados todos juntos y ya nos estaremos reportando. Bueno, mis amados hermanos, tengan muchas bendiciones y que pasen una excelente semana. Bendiciones, bye bye.